sería madre justo un año después, aún siendo una anciana, claro, una anciana como de 40 años, esta soltó una carcajada por lo increíble de la predicción. Por último, recordaré el nombre del apóstol Pedro, quien fue nombrado así por Jesucristo al distinguirlo como la piedra donde edificaría su iglesia. En fin, todos estos casos corresponden a la antigüedad, tanto del mundo como de nuestro país, lo que ilustra lo importante que son los nombres personales para los seres humanos. Sin embargo, hacer el análisis de los nombres de pila en una localidad durante 100 años representa un trabajo monumental, el cual muy pocas personas se atreven a realizar. Por ello, la investigación que llevó a cabo la doctora Yolanda López Franco, contenida en el libro Un siglo de nombres de pila en Tlalnepantla de Vaz, es un notable esfuerzo de reflexión y análisis que nos hace considerar qué nombres se han dado a los niños nacidos en este lugar. La autora realizó una rica base de datos que, a mi juicio, permite al lector percibir la importancia que ha tenido el cambio cultural y social de esta población durante el siglo XX. La forma tradicional de nombrar a los niños se ha ido enriqueciendo igual que lo ha hecho la cultura mexicana. Sorprende la cantidad de nombres que provienen de otras lenguas e incluso su combinación con otros orígenes. También llama la atención que la doctora Yolanda López haya elegido realizar esta investigación en el municipio de Tlalnepantla de Vaz, del cual sé algunas cosas, que en sí mismo manifiesta la importancia de los nombres, en este caso de las toponimias. La portada del libro es una alegoría del significado de Tlalnepantla que está en la plaza central de este municipio, y es la tierra del medio, es decir, el espacio que mediaba entre los otomíes de Tocalhueyacan y los chichimecas de Tenayuca. Como menciona el libro, ambos grupos fueron vecinos distantes durante mucho tiempo, ya que su cultura y posición político-administrativa fue muy diferente durante el horizonte del posclásico tardío en el periodo prehispánico. Los chichimecas, o sea, los de Tenayuca, lograron elevar su cultura al relacionarse con los grupos nahuatlizados del Valle de México, por lo cual adoptaron el uso de esta lengua así como sus costumbres. Por eso mismo, como por su posición estratégica en el norte de los lagos, Tenayuca estuvo ligada a la Triple Alianza con una posición privilegiada. En cambio, los otomíes fueron perseguidos por los mexicas y sometidos a altos pagos tributarios. Esta situación hizo que los nombres otomíes de lugares y personas se perdieran ante el periodo Tenochca. Ejemplo de ello es la narración que se hace del encuentro de este grupo otomiano con los conquistadores. Ante Cortés se presentó un caballero denominado Otomitl, que en el nombre de su pueblo invitó a los españoles a pasar a descansar a Teocahueyacan para reponerse de la refriega que habían recibido días atrás en el episodio conocido como la Noche Triste. Los nombres otomíes se perdieron ante el sometimiento político y cultural de la Triple Alianza, y muestra de ello es que actualmente los nombres de los pueblos de la zona que ocupó este grupo están en náhuatl y no en otomí. Los habitantes de esta zona enfrentaron un nuevo proceso de aculturación al instalarse el sistema colonial. Lugares y personas recibieron nombres españoles que en algunos casos se combinaron con los indígenas. Al igual que los pueblos que unieron el nombre tradicional al santo patrono, las personas también fueron recibiendo nombres cristianos. Llama la atención que durante este proceso los otomíes rápidamente dejaron a un lado sus nombres originales. Durante el siglo XVI, algunos miembros del gobierno indígena provenientes de esta etnia fueron don Pedro Felices y Pedro Jiménez. Algunos no contaban con apellido, pero sí con un nombre compuesto que aprendí gracias a la doctora Yolanda, como Juan Bautista. También fue frecuente que hubieran indios del común del pueblo con dos nombres, como Pedro Santiago. En cambio, los nahuas, identificados como mexicanos durante el periodo colonial, llegaron a conservar algunos de sus nombres indígenas, como en el caso de Ana Teyacli, Juana Teacapal o Baltasar Acamavich. Otros tomaron el nombre del pueblo de donde provenían, como Pedro de San Rafael. Durante los siglos de la dominación española, los dos grupos conservaron costumbres, tradiciones y lengua, pero la aceptación de la cultura occidental fue creciendo de forma decidida. En el caso de los otomíes, siguió la tradición de tener nombres cristianos, en general combinando dos nombres, como María Pascuala o María Micaela. Estos nombres los saqué de documentos históricos, así que no son inventados. Las familias principales gozaban del uso del don y de un apellido, como en el linaje de los Santos, al cual pertenecieron importantes personajes en el ámbito de la República de Indios de los otomíes. Los mexicanos, por su parte, todavía conservaron el uso del náhuatl en sus nombres, aunque en una menor proporción. Este es el caso del gobernador de los mexicanos de Tlalnepantla, de 1811, llamado Guillermo Huaxóchitl.
En este caso, el nombre se hizo apellido, tal y como sucedió con el prestigiado Moctezuma y sus descendientes. El mestizaje fue un proceso que se extendió y profundizó a lo largo del siglo XIX y con ello la pérdida de los nombres y filiaciones indígenas en la zona de Tlalnepantla, de tal manera que hacia 1900, como se menciona en el libro, muy pocas personas se consideraban indígenas a principios de siglo. No obstante, como lo señala el libro, las preguntas de origen étnico y del uso de lenguas indígenas siguieron figurando en los censos de principios de siglo. Las sociedades humanas nunca permanecen estáticas, están en constante transformación, en una culturación de la cual los medios de comunicación son en gran parte responsables en los últimos años. Saber qué fue lo que motivó a las personas a nombrar de una forma determinada a sus hijos es una pregunta difícil de contestar. Las aproximaciones que hace la doctora Yolanda al respecto tienen que ver con el tipo de sociedad de la que se habla. Por ello, en gran parte del siglo, las utilizaciones de nombres de santos y vírgenes se fue cambiando con los préstamos de nombres extranjeros, de personajes de televisión, de personas destacadas del mundo, etcétera. Llama la atención, por ejemplo, Yara, que fue una comedia del siglo de los 70, había niñas Yara, como nos menciona la doctora, o por ejemplo, Dayanas, que son de Diana de Gales, que para descanse, ¿no? Era Dayana. Ahora hay una tendencia a nombrar a los recién nacidos con combinaciones y derivaciones de nombres nacionales y extranjeros. Todo ello es analizado en este libro por medio de la lingüística y la sociolingüística, de lo cual la autora es especialista. Por último, estoy convencida de que este libro no es solo para especialistas en el estudio de la lengua, pues cualquiera de nosotros aprenderá muchas cosas en torno al origen, utilización y derivaciones de los nombres. Por si esto fuera poco, este libro es una propuesta que abre amplias posibilidades para seguir este método en otras localidades. La cultura está siempre en movimiento y por ello los préstamos que proceden de otros ámbitos culturales hacen que México posea las características de multiculturalidad de la que estamos orgullosos. Los nombres de pila son una muestra de ello. Muchas gracias. Para cerrar este acto me gustaría solamente subrayar el hecho de que los nombres de pila son un patrimonio vivo y este libro que hoy sale a la luz cumpliría realmente su cometido si los lectores se vieran reflejados en él, si al leerlo vieran parte de su familia, de sus amigos, de la historia de este país, de la historia de nuestra sociedad vista allí. Ojalá que sean sus lectores. Muchas gracias. Quisiera agradecer en primer lugar a ustedes, al público asistente por estar aquí este día, también a la editorial Plaza y Valdés, que fue quien organizó este evento, por supuesto a la Universidad Nacional Autónoma de México. Este libro que hoy sale es el producto principal de un proyecto institucional, un proyecto PAPIT. Entonces fue una coedición entre la Universidad Nacional y la editorial Plaza y Valdés. Por supuesto que quisiera agradecer a mis dos presentadoras, tanto a la doctora Patricia Andrew como a la doctora Rebeca López Mora. Y un dato más, el prólogo fue escrito por el doctor Luis Fernando Lara, lo cual es un gran honor para mí y desde aquí le mando este agradecimiento. Muchas gracias por estar aquí.